Me llamo Javier y, durante 42 años, he sido el único guardián de un secreto que vive y respira en las cumbres del Cáucaso. Les hablo desde un lugar que el tiempo olvidó, la estación meteorológica de Kazbek. Fui glaciólogo, parte de un programa científico hispano-soviético en los 80. Una reliquia de un mundo que ya no existe. Ahora, solo soy un viejo que sabe leer el hielo. Esta confesión no es para buscar fama ni para que me crean. Es porque el hielo, como la memoria, no puede contener un secreto para siempre. Tarde o temprano, se agrieta, y mi tiempo se está acabando. Lo que voy a contarles es la verdad sobre la criatura que llaman Yeti, pero es una verdad mucho más extraña y terrible de lo que cualquier leyenda se ha atrevido a susurrar. Es una historia sobre una deuda, un pacto de silencio y una guerra olvidada que sigue librándose en las cumbres más altas del mundo. Una guerra de la que me convertí en un soldado sin saberlo. Y todo empezó con un trozo de metal oxidado. Mi credibilidad no está en un título universitario que amarillea en alguna caja, sino en la escarcha que se graba por dentro de mis ventanas y en el dolor sordo de mis huesos, que anuncian la nieve con más precisión que cualquier satélite. Conozco el sonido de una avalancha que se acerca por cómo el viento se afina de repente, volviéndose un susurro agudo y tenso. Sé distinguir el crujido profundo de un glaciar moviéndose bajo mis pies, del estallido seco del hielo superficial. Pero sobre todo, conozco el silencio. Hay un silencio para cada hora del día. El silencio blando de la nieve recién caída. El silencio hueco de la noche sin luna. Y el silencio específico, denso y pesado, que cae justo antes de una ventisca blanca, cuando el mundo entero parece contener la respiración. Esta montaña habla un idioma que solo los solitarios entienden, y yo llevo más de 4 décadas escuchando. Nadie ha vivido aquí tanto tiempo. Nadie conoce sus secretos como yo. Mi mujer, Elena, solía decir que este aislamiento era una enfermedad que yo anhelaba. Tenía razón. Mientras mis colegas volvían a sus familias en Madrid o en Moscú, yo siempre encontraba una excusa para quedarme una temporada más. La pureza del aire, la majestuosidad del paisaje. Mentiras que me contaba a mí mismo. Lo que amaba era el vacío, la ausencia de ruido humano. En cierto modo, Elena murió de eso. Murió de mi ausencia, incluso cuando estaba a su lado en el valle. Me dejó un silencio nuevo, uno que no podía interpretar, mucho más pesado y frío que cualquier nevada. Su tumba está abajo, en el pueblo más cercano, un lugar que apenas visito. La culpa es una mala compañera en un lugar como este. Te roe por dentro, te convierte en un fantasma. Y yo ya era un fantasma mucho antes de que todo esto comenzara. Mi vida aquí arriba se convirtió en una penitencia. Fue en medio de esa penitencia, un año después de su muerte, que comenzó mi verdadera vigilia. El calendario marcaba noviembre. La montaña ya estaba sellada por el invierno. Recuerdo la sensación de estar suspendido, atrapado en un ámbar de dolor y rutina. Mis días eran un ciclo monótono de revisar instrumentos, anotar datos que ya nadie leía y mirar por la ventana el mar de nubes que me separaba del mundo de los vivos. La soledad que antes anhelaba se había vuelto una jaula. Hablaba solo, a veces con Elena, a veces con las paredes. Me estaba deshaciendo, pieza por pieza, como un glaciar que se desprende en el mar. Estaba esperando el final sin saberlo, convencido de que mi historia había terminado. Pero la montaña tenía otros planes para mí. Tenía un último acto reservado, uno que requeriría todo lo que me quedaba de vida y de cordura para sobrellevarlo. La tormenta llegó sin el aviso habitual. No fue una progresión, fue una embestida. Un vórtice de viento y esquirlas de hielo que azotó la cumbre con una furia que nunca había registrado en mis equipos. El ruido era insoportable. Un grito constante que duró 2 días y 2 noches. No era el aullido del viento. Era un rugido, como si la propia montaña estuviera siendo torturada. Las paredes de la estación vibraban. El metal de la antena gemía hasta casi quebrarse. Por momentos, creí que la estructura entera sería arrancada de sus cimientos y arrojada al abismo. Me acurruqué junto a la estufa, alimentándola con lo que podía, escuchando el fin del mundo al otro lado de la pared. No había nada que hacer, solo esperar. Era una demostración de poder tan absoluta que me hizo sentir como un insecto. Un recordatorio de que yo era un invitado aquí, y mi anfitrión estaba enfurecido. En la tercera mañana, desperté no por un sonido, sino por la ausencia de él. El silencio que siguió a la tormenta era anormal, antinatural.
un vacío que presionaba los oídos. Fue entonces, en medio de esa calma sepulcral, cuando lo oí. Un sonido que no pertenecía a este lugar. No era el crujido del hielo asentándose, ni el llamado de un animal. Era un gemido, bajo, gutural, cargado de un dolor insondable. Era el sonido de un poder inmenso que había sido doblegado, el lamento de algo que no debería poder ser herido. Venía del oeste, de más allá de la primera cresta. Un sonido intermitente, cada vez más débil, como las últimas brasas de un fuego que se extingue. El instinto me gritaba que me quedara dentro, que atrancara la puerta y olvidara lo que había oído. Pero la curiosidad, o quizás la misma soledad que me estaba matando, me empujó a ponerme las botas. Seguir el sonido fue un acto de fe y de locura. La nieve recién caída era profunda y traicionera, ocultando grietas mortales. El paisaje era irreconocible, un lienzo blanco y caótico esculpido por la furia de la tormenta. Me movía con lentitud, deteniéndome cada pocos metros para escuchar, siguiendo ese eco de sufrimiento que se desvanecía en el aire helado. Mis pulmones ardían. Cada paso era un esfuerzo monumental. Una parte de mí, la parte racional, el científico, me decía que probablemente era solo el viento atrapado en una nueva formación de hielo, un truco de la acústica, pero otra parte, la que había aprendido a escuchar el corazón de la montaña, sabía que esto era diferente. Esto era carne y hueso. Esto era vida luchando contra la muerte. Y por alguna razón, sentí que no podía darle la espalda. No otra vez. Lo encontré junto a una plataforma de hielo que había colapsado, a unos 2 kilómetros de mi estación. Y la visión me detuvo en seco, robándome el aliento. Semienterrado en la nieve, una masa colosal de pelaje blanco grisáceo manchado de sangre. Una criatura de mito, una pesadilla hecha realidad. Su tamaño era descomunal, la musculatura de un oso gigante pero con una forma inquietantemente humanoide. Estaba tendido de costado, con un brazo atrapado bajo un bloque de hielo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada exhalación una nube de vapor que se congelaba al instante. No me vio al principio. Solo estaba allí, existiendo en su agonía. Era la cosa más magnífica y aterradora que había visto en mi vida. El rey de la montaña, destronado y moribundo. Y yo, un simple hombre, era el único testigo de su caída. Me acerqué con un miedo que me paralizaba las piernas. El olor a ozono, a sangre caliente y a almizcle animal era abrumador. Fue entonces cuando vi la herida. En su hombro, una herida profunda, desgarrada, de la que todavía manaba sangre oscura que teñía la nieve de un color casi negro. No era una herida de la caída, no era un corte limpio de una roca afilada. Era algo peor. Incrustado en su carne, brillando débilmente bajo el sol, había un trozo de metal, un fragmento retorcido y oxidado, pero con bordes que sugerían una fabricación compleja, mecanizada. Tenía capas, como si fuera parte de una carcasa tecnológica. La criatura giró lentamente su enorme cabeza hacia mí. Sus ojos no eran los de una bestia, eran oscuros, profundos y llenos de una inteligencia antigua y aterradora. Me estaba evaluando. Estaba decidiendo si yo era una amenaza o algo más. En ese instante, el universo se redujo a una única elección. Podía dar media vuelta y volver a mi estación, dejarlo a merced de los lobos, que no tardarían en oler la sangre, y del frío, que terminaría el trabajo. Podía fingir que nunca lo había visto, borrarlo de mi mente y seguir con mi solitaria penitencia. El mundo seguiría girando. Nadie sabría nunca que tuve en mis manos la prueba de que las leyendas eran reales y que la dejé morir. O podía intervenir. Podía intentar ayudar a una criatura que podría matarme con un solo golpe. Podía involucrarme en algo que no entendía, un misterio cuya primera pista era un trozo de tecnología imposible en la carne de un mito. Miré sus ojos y vi un reflejo de mi propia soledad, de mi propio dolor, y tomé la decisión que definiría el resto de mi vida y sellaría mi destino a esta montaña para siempre. Elegí intervenir, elegí el silencio, un pacto sin palabras con lo imposible. En ese momento, no sabía que esa elección me convertiría en el guardián de un secreto mucho más grande que la existencia de una sola criatura. No sabía que estaba recogiendo el testigo de una guerra secreta y antigua. Solo sabía que no podía dejarlo morir. Esa decisión fue el primer eslabón de una cadena de eventos que me llevaría a enfrentarme a soldados de élite,
a desenterrar fantasmas de la Guerra Fría y a descubrir una verdad sobre la humanidad que el hielo había intentado sepultar. Y todo está conectado a ese pedazo de metal que todavía guardo, una pieza que resultó ser mucho más de lo que parecía. Una deuda, pagada en silencio. Si esta confesión ha despertado algo en ti, si quieres saber cómo un viejo glaciólogo se convierte en el médico de un mito, dale a me gusta, suscríbete y comparte este relato. Te pido que te quedes hasta el final, porque el precio de ese silencio, las reglas de nuestro pacto y la verdad sobre por qué esa criatura estaba herida, es la historia que estoy a punto de contarte, y necesitas escucharla. El pacto se selló no con palabras, sino con un trabajo agónico que me llevó al límite de mi resistencia. Pasé las siguientes horas en un frío que calaba los huesos, usando las herramientas de mi oficio geológico, mi martillo y mis pinzas de muestras, para intentar extraer con cuidado la esquirla de metal de su hombro. El metal estaba alojado profundamente, enganchado en el músculo. Cada pequeño movimiento que hacía provocaba un temblor en su enorme cuerpo, pero no emitía sonido alguno, solo me observaba. Sus ojos, de una inteligencia aterradora y antigua, seguían cada uno de mis gestos. Su aliento, formando nubes de vapor en el aire helado, era lo único que rompía el silencio entre nosotros. Podría haberme destrozado en cualquier segundo, pero había una quietud en él, una especie de consentimiento sombrío, como si entendiera que el dolor de mi intervención era un mal necesario. Sentí el metal raspar contra el hueso. Mis manos, entumecidas por el frío, temblaban sin control. Era una cirugía imposible en el techo del mundo, una deuda pagada en silencio. Finalmente, con un último tirón que me dejó sin aliento, el trozo de metal cedió. Lo sostuve en mi mano enguantada. Un fragmento oscuro, pesado y extrañamente tibio al tacto a pesar del frío glacial. La criatura exhaló un largo y profundo suspiro, un sonido que pareció llevarse toda la tensión de su cuerpo. Se quedó inmóvil un momento más, y luego, con una lentitud que desmentía su poder, se incorporó. Se liberó del bloque de hielo que aprisionaba su brazo con una facilidad pasmosa, como si fuera una simple rama. Se puso en pie, una montaña de músculo y pelaje blanco que proyectaba una sombra sobre mí. Por un instante, pensé que me atacaría, que el final de mi acto de piedad sería mi propia muerte. Pero no lo hizo. Simplemente me miró una última vez, una mirada que no pude descifrar, y se alejó cojeando, desapareciendo en un remolino de nieve levantada por el viento. Me quedé solo, temblando, con el trozo de metal en mi mano, y el olor a sangre y ozono impregnando el aire. Mi vida acababa de cambiar para siempre. De vuelta en la estación, coloqué la esquirla de metal sobre mi mesa de trabajo. Bajo la luz de mi lámpara, pude ver su verdadera naturaleza. No era una pieza de un avión estrellado ni metralla de una vieja guerra. Era compleja, fabricada con capas de aleaciones que no reconocía. Y en una de sus caras, casi borradas por el óxido y el desgaste, había débiles marcas, letras, cirílicas. La visión me heló la sangre más que cualquier tormenta. Esto no era un accidente de la naturaleza. Esto era el resultado de una acción humana, una tecnología abandonada en la carne de un ser imposible. La pregunta ya no era qué era esa criatura, sino quién le había hecho esto y por qué. Guardé el fragmento en una caja de muestras geológicas, mi pequeño y terrible secreto. Sentí el peso de una responsabilidad que no había pedido, la de ser el único testigo de un crimen sin nombre. La montaña ya no era solo un lugar de exilio y penitencia, ahora era el escenario de un misterio que me llamaba a resolverlo. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Esperaba verlo aparecer en mi ventana, oír un rugido en la distancia, pero no hubo nada. Solo el silencio habitual de la cumbre. La duda comenzó a carcomerme. ¿Lo había soñado todo? ¿Había sido una alucinación provocada por la soledad y la altitud? Pero la caja con el fragmento de metal sobre mi mesa era la prueba tangible, y la mancha de sangre oscura en la nieve, que podía ver con mis binoculares, también. No podía dejarlo así. Me sentía responsable. Después de una semana, la culpa superó al miedo. Preparé un paquete con carne seca de mi propia despensa y unas raíces comestibles que Elena me había enseñado a recolectar en verano. Era una ofrenda modesta, casi ridícula. Al anochecer, caminé hasta la boca de una cueva de hielo específica, una que sabía que era accesible y relativamente resguardada, a medio camino de donde lo había encontrado. Dejé el paquete justo en la entrada, a la vista, y me retiré sin mirar atrás. No sabía si lo encontraría, pero sentía que debía hacerlo.
A partir de entonces, comenzó nuestro ritual. Cada 7 días, sin falta, repetía el proceso. Dejaba un paquete de carne seca y raíces en la boca de esa misma cueva de hielo. Al principio no hubo respuesta. El paquete simplemente desaparecía. No había huellas claras, solo la nieve revuelta por el viento, como si un fantasma lo hubiera recogido. Durante el primer mes, pensé que quizás solo estaba alimentando a los zorros o a alguna otra criatura oportunista. Pero persistí. Era un acto de fe, una rutina que le daba un nuevo propósito a mis días vacíos. Ya no solo medía la nieve y el viento, medía el tiempo entre mis ofrendas, esperando una señal, cualquier señal, de que mi acto de piedad no había sido en vano. El ritual se convirtió en el nuevo centro de mi existencia aislada, un diálogo silencioso con el espíritu de la montaña. Era una conversación sin palabras, basada en la necesidad y la gratitud, y me aferré a ella como un hombre que se ahoga, se aferra a un trozo de madera. La primera respuesta llegó en la 5ª semana. Al ir a dejar mi ofrenda, encontré algo en su lugar. Sobre la misma roca donde yo dejaba la comida, había 3 cristales de cuarzo perfectamente pulidos, de un tamaño y una claridad que nunca había visto en mis exploraciones geológicas. No estaban simplemente limpios, parecían brillar desde dentro con una luz propia. Al recogerlos, sentí una extraña y baja vibración en mi mano. Un zumbido casi imperceptible que me erizó la piel. Eran un regalo, un pago, el primer intercambio de nuestro pacto silencioso. Aquello lo cambió todo. Ya no era un acto unilateral de caridad, era una transacción. Él me estaba reconociendo. Me estaba diciendo que aceptaba mi ayuda y que la deuda estaba siendo saldada, pieza por pieza. El misterio de su existencia se había convertido en una rutina con propósito. Y yo me había vuelto adicto a la expectativa de nuestro próximo intercambio. La montaña me había dado un nuevo secreto que guardar. Los regalos continuaron y se volvieron más extraños. Después de los cristales, comenzaron a aparecer huesos. Huesos de animales que no lograba identificar con ninguna de mis guías de fauna. Cráneos de aves con una envergadura que duplicaría la de cualquier águila conocida. Fémures de un grosor y una densidad que sugerían un animal de un tamaño increíble. Cada pieza era un nuevo enigma, una nueva página en un libro de biología que nadie más en el mundo podía leer. Yo los coleccionaba, los limpiaba y los guardaba junto a la caja con la esquirla de metal, construyendo un museo privado de lo imposible. Mi estación meteorológica se estaba convirtiendo en algo más, un puesto de avanzada en la frontera entre nuestro mundo y otro, uno mucho más antiguo y salvaje, y yo era su único embajador. La soledad no desapareció, pero cambió de forma. Se convirtió en una complicidad, en el peso compartido de un secreto que nos unía a ambos, a la criatura y a mí, en el silencio de la cumbre. Un invierno, 3 años después de nuestro primer encuentro, el pacto se selló con sangre, la mía. Una ventisca blanca, una de esas tormentas repentinas que borran el cielo y la tierra en un torbellino de nieve cegadora. Me sorprendió mientras revisaba una línea de sensores lejos de la estación. Me perdí en cuestión de minutos. La visibilidad era nula. El viento aullaba, robándome el calor y la orientación. Sabía que estaba sentenciado. En esas condiciones, la hipotermia te consume en menos de 1 hora. Caí de rodillas, resignado a mi final, pensando en Elena. Fue entonces cuando vi las huellas. No las había visto antes, simplemente aparecieron frente a mí. Enormes, profundas, marcadas en la nieve con una fuerza imposible. Una sola línea de ellas, dirigiéndose en una dirección. No había sonido, no había visión de la criatura, solo ese rastro imposible en medio del infierno blanco. Con mis últimas fuerzas, me arrastré, siguiendo el camino que me había dejado. Me salvó la vida. Me guió de vuelta al umbral de mi propia estación, una deuda pagada con otra. Fue a través de estos eventos que aprendí las reglas. Las reglas no se decían, pero eran absolutas, grabadas en el lenguaje de la montaña. La primera regla era sobre los límites. Nunca debía acercarme a su verdadera guarida, que intuía que estaba más allá de la tercera cresta hacia el oeste. Una vez, movido por la curiosidad científica, intenté seguir sus huellas más allá de la cueva de las ofrendas. No llegué muy lejos. Un sonido grave, un zumbido que vibró en mi pecho, resonó desde las alturas. No fue un rugido, fue algo más profundo, una advertencia sónica. Al instante, un trozo de hielo del tamaño de un coche se desprendió de un saliente muy por encima de mí y se estrelló a pocos metros de donde estaba.
El mensaje fue inequívoco. Hay lugares a los que no perteneces. Hay cosas que no están hechas para ser encontradas. Aprendí a respetar esa frontera invisible, una línea trazada por el miedo y el respeto. La segunda regla era sobre el tiempo. Nunca debía seguirlo cuando se movía al anochecer. En las tardes despejadas, a veces lo veía desde mi ventana, una silueta gigantesca moviéndose con una gracia sorprendente por las cornisas más peligrosas. Era una visión que me dejaba sin aliento cada vez, pero aprendí a mantener la distancia, a ser solo un observador. Si alguna vez me sentía tentado a coger los binoculares y seguirlo con la mirada durante demasiado tiempo, una extraña sensación de presión se acumulaba en la estación, como si el aire se volviera denso y pesado. Era una sensación de estar siendo observado de vuelta, una advertencia psíquica que me decía que apartara la vista. Él me concedía el privilegio de saber que existía, pero la privacidad de su vida nocturna era innegociable. Nuestro pacto era uno de respeto mutuo, y yo no iba a ser el primero en romperlo. Su noche le pertenecía solo a él y a la luna. Y la regla más importante, la que regía mi seguridad por encima de todas las demás, era la del zumbido. El zumbido antes del silencio. Aquel sonido grave y vibratorio que había oído cuando crucé la frontera prohibida, se convirtió en su principal medio de comunicación urgente. Lo aprendí de la forma más dura. Una tarde, mientras trabajaba afuera, oí el zumbido de nuevo, esta vez más cerca, pareciendo venir de todas partes y de ninguna. Ignorándolo como una simple peculiaridad acústica, continué con mi tarea. A los pocos minutos, el zumbido cesó abruptamente, dando paso a un silencio denso y expectante. Y entonces, el suelo bajo mis pies tembló violentamente. Una avalancha, pequeña pero increíblemente rápida, se deslizó por una ladera que yo consideraba estable, pasando exactamente por el camino que habría tomado para volver a la estación. Me quedé helado. Él no había causado la avalancha, me había advertido de ella. El zumbido era una alarma, significaba peligro inminente. Significaba que debía quedarme dentro, pasara lo que pasara. Así, los años pasaron como el lento pero imparable avance de un glaciar. Nuestra extraña relación se profundizó, convirtiéndose en el eje de mi existencia. Mi vida se dividía entre mi trabajo oficial, un fantasma de mi pasado científico, y mi verdadero trabajo, ser el guardián de un mito, el interlocutor de un rey silencioso. Cada regalo de cuarzo, cada hueso imposible, era una nueva palabra en nuestro léxico privado. Cada advertencia era una reafirmación de nuestro vínculo. Yo le daba sustento, una ayuda mínima pero constante contra la dureza de este mundo. Él me daba un propósito, protección y, sobre todo, un secreto tan grande que eclipsaba mi propia y pequeña tragedia personal. La culpa por Elena no desapareció, pero encontró un lugar donde descansar, sepultada bajo el peso de esta nueva y monumental responsabilidad. Yo era el guardián de la criatura. O quizás, en nuestra extraña simbiosis, él se había convertido en el mío. Y todo este tiempo, guardé la esquirla de metal. La sacaba de su caja en las noches largas y solitarias, la estudiaba bajo la lupa, tratando de descifrar más. Las letras cirílicas eran innegables. Zver, bestia, y debajo, unos números de serie casi ilegibles. Esto no era un accidente, era una etiqueta, mi pequeño y terrible secreto. La prueba física que conectaba al Yeti con un programa humano desconocido era una bomba de tiempo. Cada día que pasaba, el miedo a que alguien más supiera de su existencia crecía. Me preguntaba constantemente qué era peor, el peligro de la criatura misma, o el peligro de los hombres que la habían creado o la habían herido. El sonido de un helicóptero, incluso a kilómetros de distancia en el valle, se convirtió en una fuente de pánico. Me hacía correr a la ventana, con el corazón en la garganta, y lo hacía a él esconderse durante semanas. La cicatriz de una guerra olvidada aún supuraba en la cima del mundo. Mi vida se había convertido en un delicado equilibrio. Por un lado, la rutina científica que me anclaba a la realidad, los informes meteorológicos que enviaba a un éter burocrático que probablemente ya ni los leía. Por otro, la rutina del pacto, una liturgia secreta de ofrendas y regalos que me conectaba con lo imposible. La estación de Kazbek ya no era una prisión de soledad, sino un monasterio, un santuario dedicado a un único y formidable feligrés. Aprendí a leer los signos de su presencia en el viento, en el silencio, en la forma en que la nieve se asentaba en las cornisas. Me convertí en una extensión de la montaña, mis sentidos afinados a su voluntad. Pero las preguntas,
como grietas bajo el hielo, se extendían por debajo de la superficie de mi tranquila rutina. ¿Qué estaba protegiendo exactamente? ¿Estaba protegiendo a la criatura de nosotros? ¿O estaba ayudándola a proteger algo más? La respuesta, como siempre en esta tierra, estaba oculta, y pronto otros vendrían a buscarla. Los años que siguieron se asentaron en una rutina que era a la vez un consuelo y una fuente constante de tensión. Nuestro vínculo, forjado en el silencio y la necesidad, se profundizó a través de gestos que ningún lenguaje humano podría igualar. Un verano, durante una sequía inusual que heló mi pozo y amenazó con dejarme sin agua potable, él me guió, no con señales obvias, sino con una serie de huellas deliberadamente marcadas que aparecían cada mañana, llevándome cada vez más alto por una ruta que yo nunca había considerado. El camino terminaba en una grieta oculta tras una cortina de hielo, de donde brotaba un manantial de agua dulce y purísima, un hilo de vida que la montaña me ofrecía a través de su guardián. El sonido de esa agua corriendo, un murmullo claro y constante en medio del silencio helado, fue la conversación más elocuente que habíamos tenido. Él no solo me salvaba la vida en emergencias, cuidaba de mí, anticipando mis necesidades con una inteligencia que iba más allá del mero instinto animal. Mi gratitud era una emoción pesada y sin palabras, pero el momento que verdaderamente grabó nuestra conexión en mi alma no fue uno de supervivencia, sino de duelo compartido. Fue en el aniversario de la muerte de Elena. Yo había pasado el día entero sumido en una niebla de melancolía, mirando hacia el valle donde sabía que estaba su tumba, un pequeño punto en un mundo al que yo ya no pertenecía. Al caer la noche, una extraña quietud se apoderó de la cumbre. Me asomé por la ventana y lo vi. Estaba sentado en una cornisa lejana, una silueta imponente contra el cielo estrellado. No se movía, no hacía nada, simplemente estaba allí, mirando en la misma dirección que yo, hacia el valle. No sé cuánto tiempo permaneció en esa vigilia silenciosa, pero sentí, con una certeza que me estremeció, que no estaba solo en mi dolor. De alguna manera, él sabía. Comprendía la naturaleza de mi herida y me ofrecía su presencia como un bálsamo. Aquella noche no vi a un monstruo ni a un mito. Vi a un compañero en el exilio, a otro ser marcado por la pérdida. La montaña nos había unido en nuestra soledad, nuestra paz. Sin embargo, era frágil, un fino cristal de hielo suspendido en el tiempo. La primera grieta no vino de la montaña, sino de abajo. El mundo moderno, con su curiosidad insaciable y su tecnología invasiva, empezó a extender sus tentáculos hacia nuestras alturas. Al principio fue un zumbido distante, casi imperceptible, que confundía con el viento en la antena. Pero el sonido se hizo más frecuente, más cercano. Era el zumbido agudo y molesto de los drones. Turistas de aventura, armados con cámaras de última generación y un deseo imprudente de conquistar lo desconocido, habían descubierto las cumbres del Cáucaso como su nuevo patio de recreo. Cada zumbido era una puñalada en el silencio, una profanación de nuestro santuario. Para Silencio, el sonido era una tortura. Cuando un dron se acercaba, él desaparecía durante días. El zumbido se convirtió en el sonido de la ansiedad, el heraldo de una amenaza que no podíamos combatir con garras ni con piedras, una amenaza que lo veía todo y no entendía nada. Un día de agosto, el zumbido se convirtió en una presencia física y cercana. Un grupo de 4 turistas, jóvenes y ruidosos, acampó a menos de 1 kilómetro de mi estación. Sus risas y su música metálica rebotaban en las paredes de hielo, una cacofonía que ensuciaba la pureza del aire. Los observaba con mis binoculares, sintiendo una mezcla de desprecio y miedo. No eran malvados, solo ignorantes. Para ellos, esta montaña era un desafío deportivo, un fondo para sus fotos, un trofeo digital. No tenían idea de la vida antigua y secreta que latía bajo la nieve que pisaban. No sabían que sus juguetes voladores, que lanzaban al aire con una despreocupación escalofriante, eran como piedras lanzadas a un gigante dormido. Yo era el único que conocía la furia que podían despertar, y la impotencia me roía por dentro. Sentía que mi pacto de silencio estaba a punto de ser destrozado por la simple y llana estupidez humana. Hay cosas que no están hechas para ser encontradas, y ellos las estaban buscando sin siquiera saberlo. El casi desastre ocurrió en la segunda tarde. Uno de los drones, un modelo ágil y rápido, se desvió de su ruta sobre el glaciar y voló directamente hacia el oeste, hacia la zona prohibida, hacia la tercera cresta. Mi corazón se detuvo.
Lo seguí con los binoculares, el pequeño punto negro moviéndose inexorablemente hacia la cueva de las ofrendas y más allá. Era como ver una mecha encendida acercándose a un barril de pólvora. Grité una maldición al viento, una súplica inútil. El dron zumbaba con una arrogancia mecánica, su cámara probablemente transmitiendo imágenes en alta definición a una pantalla en el campamento base. Estaban a punto de descubrirlo, a punto de capturar la prueba definitiva que cambiaría el mundo y destruiría el mío. Iban a exponerlo, a convertirlo en un titular, en un espécimen, en un objetivo, y todo por una fotografía. La fragilidad de nuestro secreto nunca había sido tan palpable. El mundo entero estaba a un segundo de distancia de invadir nuestro silencio. Fue entonces cuando lo vi. Saliendo de las sombras de una grieta que yo ni siquiera sabía que existía, emergió Silencio. Pero no era la criatura contemplativa que yo conocía. Esto era algo más primario, más terrible. Se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando una altura que desafiaba la lógica, una torre de músculo y pelaje erizado. Un rugido bajo y gutural vibró en el aire, un sonido que sentí en mis huesos incluso a esa distancia. Era pura furia, pura intención asesina. Lo vi levantar un brazo, sus garras del tamaño de cuchillos preparadas para aplastar la máquina insolente contra la roca. Desde mi ventana, vi la escena congelada por un instante. El mito a punto de revelarse al mundo en un acto de violencia. La cámara del dron lo capturaría todo. El secreto moriría en ese instante, y su vida, tal como era, también. El rey de la montaña, reducido a una anomalía en un video viral. Tenía que hacer algo, tenía que elegir, una vez más, entre ser un observador o un guardián. Y solo tenía segundos. Sin pensarlo, corrí hacia mi equipo de emergencia. Agarré la pistola de bengalas. Mi mano temblaba tanto que casi la dejo caer. Era un acto de desesperación, una apuesta salvaje. No podía disparar al dron. El sonido del disparo sería demasiado extraño. Tenía que crear una distracción, algo que pareciera natural, algo que la montaña misma pudiera hacer. Salí corriendo al exterior, el aire helado quemando mis pulmones. Apunté la pistola, no hacia Silencio ni hacia el dron, sino hacia un banco de nieve inestable en una ladera muy al este, lejos de ellos, pero a la vista del campamento de los turistas. El chasquido de la bengala al dispararse fue anormalmente fuerte en el silencio. La vi trazar un arco rojo en el cielo azul pálido y estrellarse contra la cornisa de nieve. Hubo una pausa, un segundo de silencio expectante, y luego un rugido sordo. Un muro de nieve comenzó a deslizarse, una pequeña avalancha controlada, levantando una nube blanca y una columna de humo rojo de la bengala. Una deuda pagada en silencio, esta vez con fuego y hielo. El efecto fue inmediato. Desde mi posición, oí los gritos de alarma que venían del campamento. La avalancha, aunque pequeña e inofensiva para ellos, era una demostración del poder impredecible de la montaña. La columna de humo rojo de la bengala debió parecerles una señal de peligro extremo, quizás de otro alpinista en apuros o una advertencia geológica. Vi con mis binoculares cómo se movían con pánico, recogiendo sus cosas a toda prisa. El zumbido del dron cesó abruptamente, seguramente llamado de vuelta a toda velocidad por su piloto asustado. Silencio. Al oír el estruendo de la avalancha, se había desvanecido de nuevo en las sombras de las rocas. La amenaza del dron, olvidada ante el peligro mayor y más familiar. En menos de media hora, los turistas habían desmontado su campamento y emprendían la retirada hacia el valle. El silencio volvió a la cumbre, pero era un silencio diferente, un silencio tenso, cargado con el eco de lo que podría haber pasado. Había salvado el secreto, pero sabía que solo había comprado tiempo. El precio de ese acto fue una nueva capa de aislamiento autoimpuesto. Para protegerlo, me di cuenta de que tenía que hacer que nuestro hogar pareciera activamente peligroso e inhóspito para todos. Empecé a sabotear sutilmente las rutas más accesibles. Usaba mi conocimiento geológico para crear pequeños y controlados desprendimientos de rocas en los senderos que marcaban los mapas. Dejaba marcas de peligro falsas cerca de cornisas que en realidad eran estables. Convertí mi santuario en una trampa, mi paraíso en una fortaleza. Cada vez que oía un motor en el valle, o veía a lo lejos a un grupo de excursionistas, mi primer instinto ya no era esconderme, sino actuar. Me convertí en el fantasma hostil de la montaña, el ermitaño loco del que la gente del pueblo probablemente susurraba historias.
El coste de proteger su vida era renunciar a cualquier conexión que me quedara con la mía. La soledad que una vez busqué se había convertido en una herramienta, en un arma, y me estaba consumiendo. Durante casi 2 semanas después del incidente del dron, no hubo señales de silencio. La cueva de las ofrendas permanecía intacta. La carne seca se congelaba y se cubría de nieve. El miedo de que mi violenta intervención lo hubiera ahuyentado para siempre, o peor, que me viera como una amenaza, era una opresión constante en mi pecho. Había roto el equilibrio natural de nuestro mundo con fuego y engaño. Quizás había cruzado una línea que nuestro pacto silencioso no podía soportar. La duda me carcomía. ¿Y si se había ido? ¿Y si, en mi intento de protegerlo, lo había perdido? La estación meteorológica volvió a ser una jaula de soledad, pero esta vez era una soledad sin propósito, vacía del secreto que le daba sentido. La mancha rojiza de la bengala en la nieve del este tardó días en desaparecer. Un recordatorio visible de mi desesperación y del precario equilibrio que había estado a punto de romper. La cicatriz de una guerra olvidada tenía ahora una nueva herida a su lado. Y entonces, en la 15ª noche, al ir a revisar la cueva, encontré el pago. No era cuarzo ni huesos. Sobre la roca, donde yo debería haber dejado la comida, había un objeto, un trozo de plástico y metal retorcido, aplastado con una fuerza increíble. Era un fragmento de la carcasa del dron. Reconocí el logotipo del fabricante. No lo había destrozado él mismo ese día. Se había contenido, pero claramente lo había encontrado después, estrellado por la retirada apresurada de su dueño. Me lo había traído. No era un trofeo, era un mensaje. Era su forma de decirme: vi la amenaza. Sé lo que hiciste para detenerla. Estamos juntos en esto. El alivio que sentí fue tan abrumador que me flaquearon las piernas. Nuestro pacto no solo había sobrevivido, se había fortalecido. Ahora no solo compartíamos un espacio, compartíamos un enemigo. El fragmento del dron se unió a la esquirla de metal en mi caja de secretos, otra pieza del rompecabezas, otra prueba de nuestra guerra silenciosa. A partir de ese día, una paranoia fría y constante se instaló en mi mente. Me volví hipervigilante, un centinela en mi propia torre de marfil. Pasaba horas barriendo el horizonte con los binoculares, no en busca de silencio, sino en busca de ellos, de cualquiera. El sonido del viento entre las rocas a veces se transformaba en el susurro de voces. El reflejo del sol en un glaciar distante parecía el destello de la lente de una cámara. Cada crujido del hielo era un paso furtivo. El aislamiento ya no era pacífico, estaba lleno de fantasmas. Sabía que los turistas volverían, o que quizás contarían la historia de la misteriosa avalancha, atrayendo a curiosos más serios, a periodistas, o peor, a cazadores de monstruos. El mundo de abajo, con su hambre insaciable de lo anómalo, no se rinde fácilmente. Mi protección ya no podía ser pasiva. Tenía que convertirme en un estratega, en un guardián activo de una frontera que solo existía en mi cabeza y en la suya. Las preguntas que me habían atormentado durante años adquirieron una nueva y terrible urgencia. ¿Por qué el sonido de un helicóptero lo aterrorizaba tanto? Mucho más que el zumbido de un simple dron. La esquirla de metal en mi caja, con su inscripción cirílica, ya no era solo un recuerdo de nuestro primer encuentro, era el epicentro de todo. Aquello no era la herida de un cazador furtivo, era tecnología militar. Su miedo no era a la exposición, era a la recaptura. Me di cuenta de que no estaba simplemente protegiendo a una especie desconocida de los curiosos. Estaba interfiriendo en algo más. Estaba ocultando a un fugitivo. Un fugitivo de una guerra secreta y olvidada, cuya única prueba viviente era la cicatriz en su hombro y el trozo de metal en mi poder. La magnitud de mi secreto se expandió hasta volverse monstruosa. La próxima amenaza no vendría con cámaras de fotos y ganas de aventura. Vendría con armas, y sabrían exactamente qué estaban buscando. El final del verano trajo consigo una nueva señal, una que heló mi sangre más que cualquier ventisca. Mientras recogía muestras de hielo en una zona remota que rara vez visitaba, encontré algo semienterrado en la nieve. No era una huella, era una pequeña baliza de radio, moderna, de grado militar. Estaba apagada, su batería agotada por el frío, pero era inconfundible. No era equipo de montañismo, ni de investigación meteorológica. Tenía marcas de serie y un pequeño emblema de una unidad que no reconocí. Alguien más había estado aquí. Alguien profesional. Alguien que no deja rastros, excepto cuando falla su equipo.
No habían venido a hacer turismo, habían estado explorando, mapeando, buscando. El incidente del dron no había pasado desapercibido. Mi pequeña avalancha, mi desesperado acto de distracción, no los había asustado. Por el contrario, les había dado una localización, les había dicho exactamente dónde mirar. Ya no estaban buscando a ciegas. Ahora, venían hacia nosotros. El punto de inflexión, el momento en que mi vigilia se convirtió en devoción, llegó en el 37º año de mi exilio. La baliza militar que encontré me había sumido en una paranoia helada, y pasaba más tiempo vigilando el valle que mis propios instrumentos. Mi cuerpo, desgastado por décadas de altitud y soledad, empezaba a traicionarme. El dolor en mis articulaciones era un compañero constante, y a veces, por la noche, sentía una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Lo atribuía a la edad, al frío, a la ansiedad, pero el cuerpo, como el hielo, tiene un punto de quiebre, y el mío estaba más cerca de lo que creía. Aquel día, el cielo estaba de un azul hiriente, el sol brillaba sobre la nieve recién caída, creando un paisaje de una belleza tan absoluta que dolía. Era un día perfecto para morir, un día que recordaba a los que Elena y yo habíamos compartido, hace una vida entera. Estaba revisando la línea de sensores del oeste, la más alejada, la que se acercaba a la frontera invisible que Silencio había trazado. El aire era fino y cortante. Y entonces, sin previo aviso, el dolor golpeó. No fue una opresión gradual. Fue una garra de hielo que se cerró sobre mi corazón y se negó a soltarlo. Un dolor agudo e insoportable que me dobló por la mitad, robándome el aire de los pulmones. Se extendió como fuego líquido por mi brazo izquierdo y mi mandíbula. Conocía los síntomas. Había leído sobre ellos en viejos manuales de primeros auxilios. Un infarto. Aquí, a casi 4.000 metros de altura, a kilómetros de cualquier ser humano. La ironía era casi cómica. Había sobrevivido a tormentas que podían desgarrar el acero, a avalanchas, al aislamiento que volvía locos a otros hombres, solo para ser derrotado desde dentro, por mi propio corazón cansado. Intenté dar un paso hacia la estación, una idea absurda. Mis piernas se convirtieron en agua. El mundo se inclinó, el azul del cielo y el blanco de la nieve girando en un vórtice. Caí de bruces en la nieve, con la cara hundida en el frío. El dolor era todo lo que existía. Era una montaña dentro de mi pecho, una que finalmente me estaba aplastando. Mi último pensamiento coherente fue para Elena. Le pedí perdón, no con palabras, sino con el último latido de conciencia que me quedaba. Perdón por haber elegido esta jaula de hielo en lugar de una vida con ella. Perdón por morir solo, como siempre había temido que lo hiciera. La nieve, que había sido mi compañera y mi consuelo, se convirtió en mi mortaja. El frío empezó a invadirme, una sensación extrañamente pacífica, un adormecimiento que prometía el fin del dolor. Los sonidos del mundo se desvanecieron, reemplazados por un zumbido sordo en mis oídos. El sol en mis párpados se atenuó. Recuerdo haber pensado que, al menos, mi cuerpo alimentaría a la montaña, devolviéndole una pequeña parte de lo que le había quitado. Me entregué al silencio, esta vez a uno definitivo. Cerré los ojos, esperando el final. Un final que, por derecho, me había ganado. Un final solitario, en el corazón de mi propio y vasto vacío. Desperté horas después, o quizás fueron minutos. El tiempo había perdido su significado. La primera sensación fue el dolor, un dolor sordo y generalizado en todo mi cuerpo, como si hubiera sido apaleado. La segunda fue la confusión. No estaba en la nieve, estaba tumbado sobre el umbral de madera de mi propia estación, con la puerta abierta de par en par. Mis ropas estaban empapadas y heladas, y un rastro oscuro y revuelto en la nieve se extendía desde donde estaba hasta perderse de vista en la distancia. Me habían arrastrado. Alguien, o algo, me había arrastrado casi 2 kilómetros a través de la nieve profunda, cuesta arriba, hasta la seguridad de mi refugio. Me incorporé con un gemido, mi cuerpo gritando en protesta. No había huellas humanas, solo ese surco profundo, el rastro de mi cuerpo siendo remolcado por una fuerza inmensa. Y lo supe, con una certeza absoluta que me robó el poco aliento que tenía. Supe quién me había salvado. Fue entonces cuando lo vi. A mi lado, sobre la madera limpia de la entrada, había una pequeña y ordenada pila. No eran cristales de cuarzo ni huesos extraños. Eran hierbas de montaña, recién arrancadas, con la tierra todavía adherida a sus raíces.
y mi corazón, que acababa de intentar matarme, se detuvo por una razón completamente diferente. Las reconocí. Eran raras, difíciles de encontrar, crecían solo en ciertas laderas protegidas del viento. Eran las mismas hierbas medicinales que Elena, cuya familia era del valle, me había enseñado a identificar hacía más de 40 años, las que ella misma recolectaba y secaba, las que me preparaba en una infusión cada vez que la altitud me provocaba dolor en el pecho o inflamación. Eran las hierbas para el corazón. No era un regalo al azar, era un mensaje, era un acto de un cuidado tan específico, tan personal y tan imposible, que me rompió por dentro. En ese momento, sentado en el umbral de mi estación, temblando de frío y de emoción, todo mi mundo se reconfiguró. Silencio no solo me había salvado la vida, me había mostrado un recuerdo. Me había demostrado que sabía quién era yo, que conocía mi historia, mi dolor. Había estado observándome, no como un animal observa a otro, sino con una comprensión profunda y silenciosa. Durante todos esos años, yo creía que era el único que observaba, el científico estudiando a su sujeto. ¡Qué arrogancia! Él había estado estudiándome a mí, aprendiendo mis rutinas, mis tristezas, mis debilidades. Y en el momento de mi mayor vulnerabilidad, no me había ofrecido fuerza bruta, sino ternura. Un gesto que se sintió como una absolución, como si la propia montaña, a través de su guardián, me estuviera perdonando por la soledad que le impuse a Elena. Por primera vez en décadas, lloré, no de pena, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en mi pecho. Mi recuperación fue lenta. Me quedé dentro durante semanas, cuidando mi corazón traicionero con las hierbas que él me había traído. Pero algo fundamental había cambiado entre nosotros. Las ofrendas de comida continuaron, pero los regalos de cuarzo y huesos cesaron. Ya no era una transacción, se había convertido en una alianza. Él ya no era una criatura que yo protegía por un sentido del deber o por el peso de una deuda. Se había convertido en mi único compañero, en el único ser vivo en este mundo que conocía la verdad de mi existencia. Lo sentía más cerca. Su presencia era una constante reconfortante en los límites de mi percepción. A veces, por la ventana, lo veía sentado en una cornisa, no observándome directamente, sino simplemente compartiendo el espacio, como dos viejos amigos que ya no necesitan palabras para entenderse. La soledad se había transformado definitivamente en compañía. Ya no era Javier, el ermitaño, era Javier, el guardián, y mi lealtad hacia él se volvió absoluta, inquebrantable. Fue después de eso, cuando recuperé las fuerzas, que comenzó a revelar más. La comunicación dio un paso más allá de los avisos y los regalos. Empezó a guiarme. Una mañana, encontré un rastro de huellas frescas que no llevaban a ningún lugar útil. No iban hacia una fuente de agua, ni hacia un lugar de caza. Simplemente me llevaban por nuevos caminos, siempre terminando en el mismo lugar. Una pared de roca escarpada en la cara norte de la tercera cresta, un lugar que yo siempre había evitado por sus vientos traicioneros. Al llegar, las huellas simplemente se detenían frente a la pared de roca y hielo. La primera vez, pensé que era una casualidad. La segunda, una semana después, por una ruta completamente diferente pero terminando en el mismo punto exacto, supe que era una lección. Me estaba mostrando algo. Quería que mirara, que entendiera. Quería que viera más allá de la simple existencia de una criatura y que empezara a comprender el porqué. Me acerqué a la pared de roca, mi mente de geólogo trabajando a toda velocidad. El lugar era extraño. Una ventisca casi permanente parecía arremolinarse justo en esa sección, incluso en días despejados, como si la propia atmósfera estuviera protegiendo algo. El hielo que cubría la roca no era natural, era demasiado liso en algunas partes, demasiado grueso. Con mi martillo, piqué la superficie. El sonido no fue el de la roca sólida. Fue un eco metálico, sordo y profundo. Pasé horas limpiando el hielo con mis herramientas, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. Poco a poco, bajo capas de hielo milenario y roca disfrazada, la verdad emergió. No era una pared de roca, era una puerta. Una pesada puerta de acero, de varios metros de altura, sin cerradura visible, sin manija, sellada y fusionada con la montaña. Era una cicatriz artificial en el rostro de la cumbre, un fantasma de metal y hormigón, un viejo búnker. Mientras contemplaba la monstruosa puerta, silencio apareció. Se movió desde las sombras con una quietud que desmentía su tamaño y se detuvo a mi lado.
No había amenaza en su presencia, solo una intención palpable. Levantó su enorme mano y con un dedo nudoso y macizo, golpeó la puerta de acero. El sonido, un clong, profundo y resonante, fue una afirmación. Luego, giró su cuerpo y, con el mismo dedo, señaló la vieja y retorcida cicatriz en su propio hombro, la que yo mismo había ayudado a sanar hacía casi 4 décadas. La cicatriz de una guerra olvidada. Y después, volvió a señalar la puerta. Puerta, cicatriz, cicatriz, puerta. No necesitaba palabras. El mensaje era tan claro y tan terrible como un relámpago en una noche oscura. No me estaba mostrando un lugar, me estaba mostrando el origen de su herida. Me estaba mostrando la jaula de la que había escapado. En la superficie de la puerta, casi borrada por el tiempo y la escarcha, encontré una insignia. Estaba desvaída, pero bajo la luz oblicua del atardecer, pude distinguir sus contornos. Una estrella roja, el martillo y la hoz, pero rodeados por un extraño diagrama de copos de nieve y átomos, y un nombre: Programa Zver, la bestia, los rumores, las historias susurradas entre mis colegas soviéticos en los años 80, historias de un programa ultrasecreto de criogenia de la Guerra Fría, de supersoldados, de experimentos biológicos en las cumbres más remotas. Pensé que eran solo leyendas, propaganda para asustar a Occidente, pero eran reales, y la prueba estaba sellada dentro de esta montaña. Silencio me había dado la pieza final del rompecabezas, y con ella, una elección imposible. Estaba dividido entre la necesidad desesperada de entender, de saber qué monstruosidad habían creado mis semejantes, y el instinto abrumador de proteger este lugar a toda costa, de mantener esa puerta cerrada para siempre. Si has sentido en mis palabras el peso de esta revelación, si entiendes que esta historia dejó de ser sobre un mito para convertirse en un secreto humano demasiado peligroso, te pido que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Comparte esta confesión. Necesito que el mundo sepa lo que se esconde bajo el hielo. Y, por favor, quédate hasta el final, porque esta puerta no permaneció cerrada para siempre, y los hombres que la construyeron, o sus herederos, finalmente vinieron a reclamar lo que había dentro. La verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. La llegada de los soldados rusos no fue un estruendo, sino un susurro. No llegaron por el paso del valle, como harían los hombres comunes. Descendieron del cielo en la quietud previa al amanecer, a bordo de un helicóptero de gran altitud, cuyo sonido era apenas un zumbido grave, ahogado por el viento constante de la cumbre. No lo vi aterrizar. Simplemente, una mañana, estaban allí, 3 figuras vestidas de blanco invernal, materializándose en la nieve como fantasmas. Se movieron con una eficiencia silenciosa y aterradora, asegurando el perímetro de mi estación sin una sola palabra. Mi hogar, mi fortaleza de soledad durante 42 años, se convirtió en una jaula en menos de 5 minutos. La sensación no fue de invasión, sino de obsolescencia, como si mi tiempo allí hubiera terminado y los verdaderos dueños del lugar hubieran venido a reclamarlo. El golpe en mi puerta no fue violento, sino un toque firme y metódico, un sonido antinatural en un lugar donde la única percusión era el hielo que se quebraba. La montaña, por primera vez, se sentía pequeña y vulnerable. El hombre que entró no necesitaba presentarse. Su autoridad era un aura gélida que lo rodeaba. Se quitó las gafas de nieve, revelando unos ojos de un azul tan pálido y frío como el corazón de un glaciar. Hablaba un español perfecto, académico, sin el más mínimo acento ruso, lo que lo hacía aún más intimidante. Dijo que su nombre era Capitán Volkov y que su unidad estaba en una misión de recuperación de activos sensibles de la era soviética. Una mentira tan pulcra y bien ensayada que era casi una verdad. Me informó, no me pidió, que mi estación serviría como su puesto de mando temporal. Mientras hablaba, sus hombres, silenciosos y profesionales, ya estaban instalando equipos, desplegando pequeñas antenas y conectando cables a mi generador. No me trataron como a un prisionero, sino como a un mueble, una parte del paisaje que ahora les pertenecía. Yo era un fantasma en mi propia casa, observando cómo mi pasado y el futuro de la montaña eran decididos por hombres que no conocían el primer idioma del silencio. Un frío más antiguo que el hielo se instaló en mi corazón. Los días siguientes fueron una lección de paranoia. Mi estación, cada rincón de la cual conocía como la palma de mi mano, se convirtió en un territorio extraño y hostil. Un equipo de técnicos la barrió en busca de cualquier señal de transmisión.
sus dispositivos zumbando y haciendo clic en una sinfonía de sospecha. Revisaron mis registros meteorológicos de décadas, buscando patrones, anomalías. Examinaron mis muestras geológicas, mi biblioteca personal, incluso mi correspondencia con Elena, buscando cualquier cosa que indicara que yo era más que un simple ermitaño. Tuve que esconder la caja con la esquirla de metal y el fragmento del dron en el único lugar que no revisarían, dentro del viejo tanque de combustible de reserva, vacío desde hacía 30 años. Cada crujido de la madera, cada mirada del capitán, era una aguja de hielo en mi nuca. Vivía en un estado de alerta constante, mi mente corriendo para mantener mi fachada de viejo senil e inofensivo, mientras mi mundo entero estaba siendo desmantelado a mi alrededor. La cicatriz de una guerra olvidada palpitaba bajo el suelo de mi propia casa. El capitán Volkov me interrogaba cada día, pero nunca de forma directa. Las conversaciones se disfrazaban de charlas casuales junto a la estufa. No preguntaba por monstruos ni por leyendas. Preguntaba por anomalías térmicas que sus satélites habían detectado, por patrones sísmicos no geológicos, por fluctuaciones electromagnéticas. Yo respondía con el lenguaje de mi ciencia. Le hablaba de vientos catabáticos que crean bolsas de aire caliente, de la tensión del glaciar que provoca microtemblores, de las tormentas solares que interfieren con los equipos. Cada respuesta era un acto de equilibrio sobre una grieta mortal. Tenía que ser lo suficientemente científico para ser creíble, pero lo suficientemente vago para no revelar nada. Sentía sus ojos fríos analizándome, pesando cada palabra, buscando la fisura en mi historia. Me sentía como un geólogo tratando de predecir la erupción de un volcán mientras estaba parado en el borde de su cráter. La presión era constante, sofocante, una ventisca interna que amenazaba con sepultarme. Llegó el 7º día de su ocupación, el día de mi ofrenda. El pánico era un nudo helado en mi estómago. Romper la rutina era impensable. Silencio podría interpretarlo como una traición o un abandono. Continuarla era un riesgo monumental. Tenía que hacerlo. Con el corazón martillándome contra las costillas, me puse mi abrigo y le dije al capitán que iba a dejar algunas sobras para un zorro de las nieves que a veces rondaba la estación. Una mentira tan frágil que sentí que se rompería en el aire. El capitán asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Una noble costumbre, profesor. Tenga cuidado. Sabía que era una prueba. Al salir, sentí el frío no solo del viento, sino de las lentes de los rifles de sus francotiradores apostados en las rocas. Cada paso hacia la cueva de hielo fue una agonía. Dejé el paquete de carne seca, mis manos temblando incontrolablemente. No me atreví a mirar hacia las cumbres. Solo recé para que Silencio entendiera, para que supiera que aquello era un acto de fe desesperado en medio de nuestros enemigos. La comida desapareció esa noche. Lo supe porque el punto térmico que los soldados habían asignado a mí, Zorro de las Nieves, se activó brevemente en sus pantallas antes de desvanecerse. El capitán no hizo ningún comentario, pero su silencio era más pesado que cualquier acusación. Sin embargo, no hubo regalo a cambio, no hubo cuarzo ni huesos, solo un silencio profundo y expectante que emanaba de las cumbres. Silencio estaba allí fuera, observando, entendiendo la nueva dinámica. Estaba oculto, pero no se había ido. Los informes de los soldados eran mi única conexión con él. Anomalía biológica grande detectada, moviéndose por debajo de la línea de crestas, evasiva, imposible de rastrear con precisión. Estaban cazándolo con su tecnología, y yo me sentía como el cebo. El pacto se mantenía, pero ahora estaba manchado por la presencia de ellos. Una deuda pagada en silencio se estaba convirtiendo en una traición ruidosa, y el peso de esa culpa era casi insoportable. Él estaba ahí fuera, solo contra ellos, y yo estaba atrapado aquí dentro. El capitán se estaba quedando sin paciencia. Una noche, me acorraló en la sala de mapas. Desplegó una enorme carta topográfica satelital sobre mi mesa. Estaba cubierta de marcas y superposiciones de datos térmicos y energéticos. Con un dedo enguantado, señaló un punto exacto, la pared de roca donde se encontraba el búnker. Esta anomalía energética, profesor, ha estado activa, emitiendo a bajo nivel, durante más de 50 años. No es geológica, y usted lo sabe. Su voz había perdido toda su falsa cordialidad. Era acero puro. Un hombre que sobrevive aquí 40 años no es un simple observador. Es parte del ecosistema. Conoce sus secretos. Deje de protegernos de la verdad. Nos está haciendo perder el tiempo.
Levantó la vista del mapa y me miró fijamente. Y mi paciencia, como los inviernos aquí, tiene un final. La amenaza ya no era velada, era una promesa. Sabía que mi tiempo como el viejo y despistado profesor se había acabado. Fue entonces cuando reveló su verdadero propósito. No estaban cazando un mito, no les importaba silencio. En los años 70, comenzó, su voz baja y confidencial, como si compartiera un secreto de Estado. El programa, SBER, tuvo éxito. Un prototipo de supersoldado, un arma biológica con una resistencia y una fuerza sin precedentes, fue congelado criogénicamente aquí, en la instalación que usted parece conocer tan bien. Señaló de nuevo el mapa. Hubo un incidente, una brecha de contención durante un intento de fuga de un sujeto anterior, menos estable. Ese sujeto fue eliminado, pero dañó la cápsula principal, la esquirla de metal, la cicatriz. Todo encajó con una claridad aterradora. La anomalía biológica que mis hombres persiguen, continuó, no es nuestro objetivo, es un obstáculo, un guardián inesperado, quizás un efecto secundario del programa original, que se ha asentado alrededor de la instalación. Nosotros no hemos venido a cazar a su mascota, profesor. Hemos venido a reclamar lo que hay dentro de esa cápsula. La revelación me golpeó con la fuerza de una avalancha. Mi mundo se fracturó. Silencio no era una criatura salvaje, era un guardián. Quizás un descendiente de aquel primer fugitivo, o algo completamente distinto, pero su vida entera estaba ligada a mantener esa puerta cerrada. Y yo, en mi ignorancia, había pasado décadas ayudándolo, convirtiéndome en parte de su sistema de defensa. Los hombres que lo habían herido no eran sus enemigos, eran sus creadores, volviendo para terminar el trabajo y desatar algo mucho peor. Miré hacia el rincón oscuro donde había escondido la caja de metal, la pieza que había guardado como un recuerdo de mi acto de piedad. De repente, una idea monstruosa se apoderó de mí. ¿Y si la esquirla no era solo un trozo de metal? ¿Y si era un transpondedor pasivo? ¿Y si mi acto de bondad de hace 42 años, al extraerlo, no lo había salvado, sino que había activado una señal latente que, con el tiempo y la tecnología adecuada, finalmente los había traído hasta aquí? Mi acto de piedad fue su brújula. La culpa era un océano de hielo negro. La confrontación final se volvió inevitable. Esa misma noche, el capitán Volkov me informó que ya no esperarían. Hemos triangulado la entrada. Nuestras cargas perforadoras abrirán la puerta al amanecer. Me confinaron a mi habitación. Un soldado apostado en la puerta. Ya no era un colaborador reacio, era un prisionero de guerra en un conflicto que nunca supe que estaba librando. Escuchaba los sonidos de los preparativos al otro lado de la pared, el chasquido metálico del equipo, las órdenes en voz baja en ruso, el zumbido de los dispositivos de carga. Mi pequeña estación se había convertido en el preludio del infierno. Y entonces lo oí, o más bien, lo sentí. Un zumbido, grave, profundo, resonando a través de la roca, vibrando en el suelo, en mis huesos. No era la advertencia de una avalancha, era más profundo. Un llamado a las armas, una declaración. Silencio sabía que venían, sabía que iban a por el corazón de la montaña, a por lo que él había jurado proteger. Y yo estaba atrapado, desarmado, siendo el testigo de un apocalipsis que yo mismo había ayudado a provocar. Logré forzar la cerradura de mi cuarto con un trozo de alambre de mis viejos equipos, un truco inútil aprendido en una vida pasada. No para escapar, sino para ver. Salí al pasillo desierto. Todos estaban fuera, en el búnker. El zumbido profundo que había sentido en mis huesos era ahora un temblor constante en el suelo. Me arrastré hasta la ventana principal, la que daba al oeste, y miré. La escena, bajo la luz azul y cruel del amanecer, era una pesadilla perfectamente coreografiada. Las figuras blancas de los soldados se movían con una precisión letal alrededor de la puerta de acero. Colocaban las cargas, tendían los cables. El capitán Volkov observaba a distancia, una estatua de impaciencia. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse como el hielo. Y entonces, de las sombras de la cresta, emergió silencio. No con furia, no con un rugido, sino con una presencia tan pesada que pareció doblar la luz a su alrededor. Se detuvo a unos 50 metros de ellos, un rey silencioso observando a los profanadores en el umbral de su santuario. Los soldados, entrenados para enfrentarse a cualquier cosa, se congelaron por un instante. Eran profesionales. No hubo gritos de pánico,
solo el chasquido metálico de los seguros de sus rifles al ser quitados. Apuntaron sus armas al coloso de pelo blanco, un círculo de muerte esperando la orden. Pero Volkov levantó una mano. «Mantengan el fuego». Su voz resonó, nítida en el aire helado. No estaba asustado, estaba fascinado. Había encontrado su anomalía biológica, la pieza que no encajaba en sus informes. Silencio no se movió. Simplemente se quedó allí, su aliento formando nubes de vapor, sus ojos oscuros fijos no en los soldados, sino en la puerta de acero. El zumbido que yo sentía pareció intensificarse, como si emanara de él, una nota grave y sostenida que era a la vez una advertencia y un lamento. El universo entero contuvo la respiración en ese instante, en ese enfrentamiento imposible entre la tecnología del hombre y un poder que la precedía. Yo observaba, un fantasma en la ventana, sabiendo que estaba a punto de presenciar el fin de mi mundo. Entonces, ocurrió lo impensable. Silencio no atacó. Con una lentitud deliberada, avanzó. Los soldados tensaron sus posturas, listos para disparar, pero él los ignoró por completo. Caminó directamente hacia la puerta de acero, el objetivo de ellos. Se detuvo frente a ella, una montaña de músculo y pelaje junto a una montaña de roca y metal. Levantó sus enormes manos, no para golpear, sino para agarrar. Hundió sus garras en las fisuras donde el acero se unía a la roca, buscando un agarre. Los músculos de su espalda y hombros se tensaron bajo el pelaje, una demostración de poder puro que desafiaba cualquier ley de la biología que yo conociera. Hubo un gemido metálico, un crujido que pareció desgarrar la propia montaña, y con un tirón que hizo temblar el suelo, arrancó la enorme puerta de acero de sus goznes como si fuera la tapa de una caja de cartón. La arrojó a un lado con un estruendo que resonó por todo el valle, revelando la oscuridad helada del interior del búnker. No estaba defendiendo la entrada, la estaba abriendo para ellos. La revelación me golpeó con la fuerza de una avalancha. Dentro de la oscuridad del búnker, se veía el brillo escarchado de una única cápsula criogénica, mucho más grande y tosca que las que había visto en diagramas. Un diseño antiguo. Silencio se giró hacia Volkov, levantó un dedo y señaló la cápsula. Luego, con una lentitud tortuosa, se giró y señaló la vieja cicatriz retorcida en su propio hombro. Y de nuevo, señaló la cápsula. El patrón era inequívoco. La verdad era una daga de hielo en mi corazón. Él no era el guardián de un secreto ajeno. Él era el secreto. Él y su especie eran los descendientes del primer intento de fuga, el sujeto menos estable que Volkov había mencionado. Eran un efecto secundario no deseado, una línea evolutiva que se había adaptado a la montaña. Y la cosa en esa cápsula, Sver, el prototipo original, era algo mucho peor. Algo tan inestable y peligroso que sus propios hijos pródigos habían pasado medio siglo haciendo lo que sus creadores no pudieron, mantenerlo encerrado. Los yetis no eran el monstruo, eran los anticuerpos de la montaña contra la verdadera enfermedad. Volkov entendió, o más bien, vio su premio. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. «Volkan, aseguren el activo», ordenó. Sus hombres, superado el shock, avanzaron en formación hacia la entrada abierta del búnker. Fue entonces cuando Silencio soltó un rugido. Pero no era el rugido de furia que había oído antes. Era un bramido de pura desesperación. Un grito que hizo temblar los picos, dispuesto a morir para mantener esa cápsula sellada. No los estaba atacando, les estaba suplicando. Estaba tratando de evitar que cometieran el mismo error que sus antepasados. Y en ese instante, el giro final de la historia me apuñaló. La esquirla de metal. No era un transpondedor pasivo. Era una pieza física de la cerradura de la cápsula, un componente del mecanismo de contención dañado en la primera fuga. Mi acto de piedad de hace 42 años, mi intento de sanar su herida, no solo los había guiado hasta aquí, había sido el primer paso para abrir la jaula. Yo, su único aliado, había sido el portador de la llave que condenaría al mundo. La culpa fue un combustible. En ese momento, no había elección, solo había un camino. Mi conocimiento, la intimidad que había desarrollado con la montaña durante casi medio siglo, ya no era para la ciencia ni para la supervivencia. Era un arma. Corrí a mi taller, mi corazón traicionero latiendo con una fuerza que no sabía que le quedaba. Años atrás, para mis estudios sísmicos, había instalado una serie de pequeñas cargas de demolición controlada en puntos estructuralmente débiles del glaciar que se cernía sobre la cara norte.
una herramienta para crear avalanchas controladas y estudiar el movimiento del hielo. Nunca las había usado. Hasta ahora. Cogí el detonador remoto de mi caja de herramientas, un dispositivo viejo y simple que solo yo entendía. No iba a salvarme a mí mismo, no iba a salvar a Silencio, iba a salvar a la montaña de nosotros, de nuestra insaciable y monstruosa ambición. Tenía que enterrar nuestro legado, nuestro pecado, bajo 1.000.000 de toneladas de hielo. Una deuda, pagada con fuego y silencio. Con el detonador en mi mano temblorosa, volví a la ventana. Los hombres de Volkov estaban en el umbral del búnker, listos para entrar y reclamar su monstruo. Silencio se preparaba para una última y suicida defensa. Apunté el detonador no a ellos, sino al cielo. Apreté el botón. No hubo una gran explosión, solo un eco sordo, un crump profundo que pareció ser absorbido por la nieve. Durante un segundo no pasó nada, y entonces la montaña respondió. Un crujido, el más grande que jamás había oído, partió el silencio. El glaciar de arriba, la masa de hielo del tamaño de una ciudad que había sido mi vecino silencioso durante décadas, se estremeció. Una grieta azul y cegadora recorrió su superficie. Y luego, con un rugido que fue el sonido del fin de un mundo, un muro de hielo, nieve y roca se derrumbó con una lentitud majestuosa y aterradora. No fue una avalancha, fue un entierro. La montaña se estaba tragando su propia herida. Observé, hipnotizado, cómo la cascada blanca y azul consumía todo. El búnker, los soldados, el capitán Volkov y su ambición resucitada. Todo desapareció bajo un tsunami de hielo. Silencio. En el último segundo, saltó hacia una cornisa lateral con una agilidad increíble, desapareciendo de mi vista justo antes de que la ola de destrucción lo alcanzara. El estruendo duró una eternidad. Mi estación tembló hasta sus cimientos. El vidrio de las ventanas se resquebrajó por la presión. Y luego, tan abruptamente como empezó, cesó. El silencio que siguió fue el más profundo y absoluto que he conocido. Un silencio de creación, de un paisaje renacido. Donde antes estaba el búnker, ahora solo había una nueva ladera de hielo y roca, un túmulo funerario de 1 kilómetro de altura. Estaba vivo, y estaba, ahora sí, verdaderamente solo. Mi estación estaba completamente aislada, el camino al valle sepultado para siempre. Mi acto de piedad me trajo aquí, y mi acto de guerra me selló aquí. El círculo se había cerrado. Ha pasado 1 año, o quizás 2. He perdido la cuenta de los inviernos. Mi corazón sigue latiendo, un milagro terco que me niego a cuestionar. Sobrevivo con lo que tengo, un fantasma en una atalaya de hielo. La montaña está tranquila. El secreto está a salvo, sepultado bajo una tumba más permanente que cualquier monumento humano. Nunca volví a ver a Silencio. A veces, en la inmensidad blanca, creo ver una figura lejana, pero es solo el juego de la luz y la soledad. Mi vigilia ha terminado. Mi penitencia está cumplida. Pero anoche, algo rompió la monotonía. Desde la cresta más alta e inalcanzable, la que se eleva sobre el gran glaciar, oí un sonido. No el viento, no el hielo. Un único y grave zumbido que resonó por el valle. Una sola nota que vibró en mi alma. No era una advertencia. Era un reconocimiento. Una despedida. La moraleja de mi larga vida no es que el hombre sea el verdadero monstruo. Es que nuestra ambición es tan terrible que el universo necesita crear monstruos solo para que la custodien. Llevaré este secreto, ahora sepultado en el abrazo eterno del hielo, a mi propia tumba, que no puede estar lejos. Mi historia termina aquí, en el silencio. La montaña tiene su propio tiempo, y el mío se ha agotado. Soy Javier, y esta ha sido mi confesión. Una deuda, finalmente pagada en su totalidad, con el silencio más profundo de todos. La montaña tiene su propio tiempo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si esta confesión te ha hecho sentir el frío de la cumbre y el peso de un secreto, por favor, deja un me gusta, suscríbete al canal y comparte este relato. Hay más historias enterradas en el silencio, esperando a ser contadas. Y ahora, en tu pantalla, aparecerá la recomendación de un vídeo. Es otra confesión, otro secreto que necesita salir a la luz. Haz clic y sigue escuchando.